¿Qué tal? ¿Cómo les va, gente? Bueno, este es otro video de Siciliano en su taller para mostrarles la evolución de los modelos de llaves Tramontina y sus distintos modelos, y una perlita o una curiosidad que me surgió esta mañana y bueno, se las quería mostrar. Bueno, gente, allá por el año 95, la primer llave Tramontina o el primer modelo Tramontina que apareció fue este. Venían todas en milímetros, o no había llaves en pulgadas, o al menos para estos lados no venían. Son llaves brasileras, se hacían en Brasil, como claramente dice. Así que bueno, este era el primer modelo que se conoció allá en la década del 90. Después decidieron hacer una línea un poco más pesada, un poco más profesional. Ahí nació la Tramontina Pro. Verdaderamente se notaba la calidad y la diferencia entre una y otra. Muy buena llave, muy buena para lo que era la anterior. La anterior era una llave jovista, un uso jovista exhaustivo, digamos, pero no dejaba de ser jovista. De todos modos, hay tubos muy grandes marca Tramontina y se la bancan muy bien. Estoy hablando de medidas de 34, 36, 32, muy buenos tubos. Un paréntesis. Bueno, este fue, como dije, el segundo modelo, la evolución, la Tramontina Pro. Después, ya más acá en el tiempo, apareció esta, la Tramontina Master, que bueno, ya es una llave de segmento profesional, que por ahí no llega a ser de tope de gama de llaves, pero es una herramienta para uso profesional. Bueno, había modelos combinados, modelos estriados, muy linda llave, muy buen acodado. La verdad que eran útiles. En esa época venían todas en milímetros. Esta es una de aquella época que les comento, del año 95. Después, bueno, ya se empezaron a fabricar en pulgadas, también en milímetros, y esta ya, la Tramontina Pro, venía en pulgadas. O sea, a necesidad del comprador. Ya mencionaban que estaban hechas en cromo vanadio, una herramienta bastante útil. Venían en dos bocas, herramienta muy útil. La verdad que han sabido trabajar y han mantenido su estado verdaderamente bien. Y bueno, la perlita que les mencionaba es esta, que es una llave nueva, una Tramontina actual, pero ya no acodada, sino plana. O sea, ya tirando más a la línea Irimo. Me pareció una curiosidad, la vi en una ferretería y bueno, no podía faltar. Así que se las quería mostrar y aprovechaba para hacer este videito de llaves Tramontina. Así que les mando un saludo. Los que me preguntan qué me pasó ahí. Uno tiene las manos grandes, gente, y créanme que las cámaras pileta de patio a veces son medias escuetas y bueno, a veces uno se lastima. El que hace algo siempre se lastima. Están los que dicen ¿por qué no usas guantes? Y porque si uso guantes aumento el volumen de mi mano y menos me va a entrar en la cámara pileta de patio. Esto fue haciendo una destapación. Bueno, aclarado eso, les muestro nuevamente la Tramontina plana, sin acodado, para que se note la diferencia. Es obvia, ¿no? Pero bueno, les mando un saludo y les agradezco el aguante.